35 minutos para las 7 de la tarde. Seguimos en Cómo Estamos Hoy. Momento de próximo tema. Hablando de octubre, mira. Claro, exactamente. Mira, te cuento de qué hablamos, cuando hablamos de guerreras con derechos. Bueno, nos metemos en el mes de octubre, que es el mes internacional del cáncer de mamas. Y para eso tenemos esta presentación. Mira. No somos guerreras. Ni campeonas. Ni superheroínas. Y tampoco luchadoras. Somos mujeres. Hay palabras que en vez de ayudarnos nos presionan. Cuidar más las palabras nos cuida más a todas. Ahí está, en este mes. Bueno, recibimos a Jorge Pero, nuestro doctor cirujano, con aplauso. Gracias por estar acá. Mira cómo va, que no te saludes. Ahí está, estás con el... Ahí estamos con el ¿Cómo andás? signo de Bienvenido. Semana de Concientización Internacional del Cáncer de Mama. Nos metemos ahí, bueno, reconstrucción mamaria, como estamos viendo, una ayuda y un derecho obligatorio tras el cáncer de mama. Quería hacer una pausita en este video, porque habla de las guerreras, pero ellas no quieren que le digan guerreras, ¿no es cierto? Que tiene que ver con eso, porque se sienten, como dicen, presionadas que le pongan ese título. Ni guerreras, ni heroínas, mujeres simplemente. Pero ellas son las que ya lograron avanzar y vencer el miedo, el duelo, la enfermedad, la mastectomía. Está la gran mayoría que son las que empiezan, las que se llevan el diagnóstico inicial del cáncer de mama y se les viene un mundo encima, ¿no? Porque está siempre la vieja idea de la posibilidad de una ablación, de una mastectomía, de la duelo, la muerte, la metástasis, la radioterapia, la quimioterapia, el quedarse sin pelo. Todo eso te viene en la mente los primeros días. En ese momento, ¿no? Digo, pensaba de informar, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuidado hay que tener también, ¿no es cierto? La importancia de esa información en ese primer momento. Que sea correcta la información previa para que no lleguemos a ese momento, porque el cáncer de mama, si bien no se puede prevenir, se puede diagnosticar precozmente, entonces ese momento es mucho menor si el tumor es de menos de 1 centímetro. Ahí hay una alta chance de sobrevida que llega al 95% y el diagnóstico precoz es fundamental. En la educación en ese instante. Y luego la información, la relación médico-paciente fundamental con el mastólogo, el oncólogo inicialmente. Y ahí está la incorporación del cirujano plástico en el equipo. Desde hace, yo diría, décadas que ya los cirujanos plásticos intervenimos en el equipo de cirugía oncoplástica mamaria, o sea, el mastólogo o hace la mastectomía. El 30% hoy de los tratamientos son la mastectomía, o sea, la ablación del pecho. Hay otras cirugías en menos, que es la cirugía conservadora. Hoy se trata de hacer cada vez más cirugías conservadoras. Va a depender del diagnóstico precoz de la enfermedad. Y luego vienen los tratamientos, ¿no? En ese momento de la mastectomía o de la cirugía en menos se hace el estudio de los ganglios, la posibilidad o no de hacer radioterapia y quimioterapia, pero el cirujano plástico viene a hacer un poco de psicólogo. Mirá, te miraba y digo, el linkeo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con lo emocional, ¿no es cierto? Es sostener también, sostener desde el entorno y la persona misma. Sí, totalmente. Vos sabés que tocas un tema porque yo me operé hace poco, no de cáncer de mama, es válido que comente esto porque viví una experiencia y la quiero, justo me miro y la quería compartir. Claro. En mayo no tuve eso, pero sí me encontraron en un estudio común, digamos, anual, unas células atípicas y sugirieron retirarlas, sacarlas. Pero hasta que yo llegué a eso, punción, 2 punciones, es decir, entonces mientras él hablaba digo, qué importante es esto de la prevención, porque además fue hace poquito esto. ¿Qué te pasaba en ese transcurso de tiempo? En ese transcurso yo siempre tuve mucho miedo de esto, como creo que la mayoría de las mujeres. Yo creo que más, yo porque soy muy miedosa creo que más. Y lo que me pasó acá es que ante esta situación, lo que hablábamos hoy con el tema de los extremos, ¿no? Del dolor, de la tristeza, en el extremo ese es como que perdí el miedo. Dije, esto lo tengo que abordar, no me queda otra, y me fui a hacer los estudios, no le dije a nadie, por ejemplo. Me los fui a hacer sola todo y recién avisé un día antes de operarme.
por suerte no era esto, pero el susto que yo me pegué fue similar. Y fue muy importante, por eso justo lo veía el doctor, el rol del mastólogo mío, Claudio Levit. Que fue muy importante. Que fue muy importante. Invito a todos a ver en el wall, por supuesto, en las pantallas. Cáncer de mama, toda paciente tiene derecho a una reconstrucción mamaria. El 90% de las pacientes, solamente les leo esto, chicos, que requieren una mastectomía, están en condiciones de realizarse la reconstrucción de forma inmediata, y muchas pacientes operadas hace años o décadas también pueden acceder de forma diferida a la misma. Pero no todas las mujeres tienen acceso a ese derecho. A ver. Esa nota la escribí hace unos años y realmente me salió como hace 30 años hice un fellow en Italia, en el Instituto de Tumores de Milán, donde me decidí a hacer, yo era cirujano oncológico, cirujano general, y hice 4 meses en cirugía oncoplástica mamaria. Ahí toda paciente, hace 30 años, que se le diagnosticaba un cáncer de mama, era el centro más importante de Europa, y se le diagnosticaba y se llamaba el cirujano plástico para que estuviera en el equipo. Determinara o no que se hiciera la reconstrucción. Hoy, 30 años después, en Argentina, todavía muchas mujeres no tienen acceso a la reconstrucción mamaria inmediata o diferida. Claro, y eso es una deuda pendiente. Claro, déjame añadirte algo, porque ante este planteo uno escucha barbaridades tremendas, ¿no? Y yo este debate lo he tenido con alguien que no estaba a favor de la reconstrucción mamaria. Una cosa insólita, pero bueno, son estos beneplácitos del periodismo, te encuentras con gente de todo tipo. Cuando una persona pierde una pierna, sí tiene derecho a una prótesis. Cuando una persona pierde una mano, sí tiene derecho a una prótesis, porque se entiende que además de ayudarlo laboralmente a futuro, le ayuda en la reinserción social. Pero si una mujer pierde una mama por cáncer, el Estado no te ayuda a recuperar tu mama, porque total es algo que no se ve. Es algo tan tremendo el planteo que a mí me pone los pelos de punta que a estas alturas se pueda o se sigan comprando aviones militares que salen millones y millones de dólares, pero alguien se cuestione que recuperar yo mi teta sea caro. Es un gasto innecesario. Son planteos que a uno lo ponen de punta, ¿no? Esa paciente que pierde el pecho tiene una alteración importante en su vida de relación de pareja, en su autoestima, se bañan con la luz apagada, no tienen relaciones con su pareja, no se quieren ver sin ropa, expuestas. Todo eso lleva a un duelo. Entonces es fundamental que en ese mismo momento en que se le da el diagnóstico, hay que hacer una mastectomía, el cirujano plástico ya tenga armas para poder hacerle el primer tiempo o la forma definitiva de una reconstrucción. Llevarle no el mismo pecho, pero un pecho lo más parecido al otro, y que esa mujer pueda usar un escote, pueda tener relación de pareja, levantar la autoestima, va a atacar toda la enfermedad, porque no termina con la mastectomía, y va a poder tener mejor calidad de vida, va a estar mejor proactiva a luchar esas guerreras, a luchar contra el cáncer que va a seguir, y eso levanta mucho las defensas. El otro día, ¿sabes qué vino? Te cuento, vino un tatuador de Mandinga, gracias chicos, no me acuerdo. Hacen una gran tarea. Para los que no saben, vino a visitarnos y contaba esta tarea grandiosa que hace a las personas, a las señoras después de haberse operado. Trabajo en hospitales, clínicas, y los mandamos a ellos. Bueno, para que le hagan, le cuento a la gente, un tatú, lo que necesiten, por supuesto. La reconstrucción del pezón. Claro, y digo, esto de la autoestima y cómo les cambia la autoestima. Y veíamos videos del antes y el después, ¿no es cierto? De esas mujeres. Esa es la frutilla de la torta, digamos, vulgarmente. Porque terminan con la mama, la reconstrucción, pero hay que hacerle el tatuaje. Claro. Y este grupo trabaja muy bien, pero decidió hacerlo en forma voluntaria y gratuita a todas las mujeres con cáncer, y le hacen la areola tatuada, y a veces otros tatuajes que pueden también mejorar. Lo mencionamos, hacen un trabajo comunitario espectacular en donde también tratan a gente con quemaduras de tercer grado muy serias y con varios problemas de la epidermis. Una cosa que me parece que vivimos en una sociedad tan capitalista que estás acostumbrado a decir tipo, ¿cuánto cobran por esto? Pero no, es un acto a la comunidad
fundamental. Me sorprende, y hasta me atrevo a decir, me encanta que ustedes las mandan directo ahí, como con confianza total de parte del médico. Eso es... Hemos tenido contacto con ellos y trabajan muy bien. Hay una cosa, el otro día, obviamente porque estamos concientizando sobre la importancia de la prevención, pero viendo videos acerca de la temática, me encontré con un hombre que había tenido cáncer de mama. Y cuando en el hospital le explicaban que lo que tenía era cáncer de mama, él no podía entenderlo. Y creo que se habla muy poco del cáncer de mama en varones. Es un porcentaje menor, el 1%, y casi no se habla, pero existe. Y como los equipos de mastología están fundamentalmente con mujeres, pero bueno, cuando hay hombres que tienen un nódulo mamario, obviamente consultan y hay que hacerle todo el tratamiento. No tiene la misma implicancia que una mujer al perder su pecho, no, claro. Y desde el punto de vista anímico, de autoestima. Pero digo, también está bueno decirle a los varones que en la ducha se palpen, porque si se tocan algún nódulo o algún bulto, que no descarten que pueden tener cáncer de mama, que esto no es solo y exclusivo de mujeres. Luqui. Sí, pregunto, justamente en caso de los hombres, estamos hablando de un efecto, cuando vos decís que no hay como un efecto quizá tan dramático, bueno, justamente en la causa del cáncer, en la actitud que toman los hombres a recibir ese tipo de noticias, lo decís más en un factor como estético. Social, estético, claro. Porque médicamente no es lo mismo. La pérdida del órgano, o sea, se pierde, se hace la extracción de la glándula, pero hasta a veces se puede conservar la areola y el pezón, o sea, no es el mismo impacto que tiene una mujer que lleva la pérdida de su busto como algo muy importante. ¿Y el impacto médico? O sea, yo tengo entendido que los hombres y las mujeres somos diferentes por varios motivos, pero es similar en ese... Ok, es igual de trágico. Todo el tratamiento, el seguimiento, pero bueno. Bien. Lo bueno es prevenir. Pero yendo al tema que tratabas, hay una ley desde el año 2013, ley donde pone a la reconstrucción mamaria y al tratamiento integral, multidisciplinario del cáncer de mama en el PMO, el Programa Médico Obligatorio. O sea, toda mujer tiene derecho, como ponía en mi artículo, a una reconstrucción mamaria. El tema es que después hay que reglamentar eso, está reglamentado, pero hay que jerarquizarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bajámelo a... Primero, hay hospitales. En Cava se consigue rápido un expansor, una prótesis. Hay distintos tipos de reconstrucción mamaria. Con tejido autólogo, con prótesis, expansores en un tiempo o en 2 tiempos. A veces ahora ya se hace una mixta, híbrida que se llama, donde se puede colocar el expansor o la prótesis en forma definitiva, como una prótesis mamaria, según la conservación de los tejidos, y esa paciente tiene todas las posibilidades de tener una reconstrucción inmediata, pero hoy por hoy la tiene un costo. Esas prótesis valen entre $1.500, $1.800, y el tercer tiempo, o el segundo a veces hacen juntos, es levantar ese busto, porque uno quedó quizás caído, una mujer de 70, 60 años. Tiempo. A veces en un segundo, a veces en un tercero, la mama queda nueva, reconstruida, y la otra hay que hacer un balance contralateral. Esos 3 tiempos llevan un costo, un procedimiento, 1 año, año y medio, pero nos olvidamos de, primero, proveer esas prótesis. Hay dificultad con PAMI, hay dificultad con IOMA, con algunas obras sociales del interior. Hay lugares del interior donde no hay médicos especialistas en cirugía de este tipo, que no es nada del otro mundo, pero que recibimos a veces rechazos conformados de PAMI a 40 kilómetros porque en ese hospital no hay un cirujano plástico que haga una reconstrucción mamaria, y nos vienen al hospital de clínicas a pedir una reconstrucción mamaria. Y después el tema de siempre, los honorarios médicos. No podemos estar poniendo una prótesis de $1.800, $2.000 y pagar $200 a todo un equipo médico por una prepaga. Tremendo. Entonces, ahí es fundamental que el médico se sienta estimulado. En esto hay mucho de vocación y lo hacemos. El tema económico no está, pero obviamente cuando el ginecólogo tiene el diagnóstico de cáncer de mama y sabe que pedirlo a una obra social o en alguna provincia puede tardar 4 o 6 meses, le hago la mastectomía y me olvido de la reconstrucción. Y esa mujer después, ya una vez que se mastectomizó, quizás se olvida y pasa a estar toda la vida sin la reconstrucción mamaria. Hace poco operamos en el Hospital de Clínicas una mujer de 85 años que
tuvo 20 años luchando para que le consigan sus prótesis y expansores. No se la consiguieron ni con la nueva gestión, tomamos cartas, también cambió mucho el hospital, logramos hacerle los 3 tiempos. Lástima, hoy la llamé a ver si quería dar el testimonio porque es aguerrida, son de esas guerreras con 85 años, dijo, yo no voy a terminar mi vida sin las 2 tetas. Dijo. Y da testimonio, ¿no? Perdón, digo, ahí voy con tu pregunta, pero ¿cómo se acompaña, Marina, psicológicamente, en este proceso también, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué es lo mejor? Estaba justamente pensando en esta reconstrucción, en todo sentido. Totalmente. Yo creo que, bueno, más allá de que alguien pueda decidir hacer un tratamiento psicológico, yo creo que esa parte tiene que estar constituida, es mi visión, dentro del mismo equipo médico. No fuera, no ir a un psicólogo por fuera, dentro de estos equipos médicos, yo creo, porque es todo el equipo el que va acompañando a esa persona. Eso le quería preguntar, si un poco, de alguna manera, la formación del médico especializado en este tema también aborda. Los psicólogos tienen que mejorar ese marketing para incluirse. No están en todos los lugares incluidos, bueno, culpa nuestra quizás. Y entonces a veces los cirujanos plásticos tomamos el rol de psicólogos, ¿no? El oncólogo le saca el pecho, le hace la cirugía conservadora, la quimio, la radio, lo manda al oncólogo y ya está. Nosotros tenemos que estar 2, 6 meses, 1 año con la paciente en seguimiento. La paciente pasa por todas las etapas del duelo, la ira, la negación, la resignación. Bueno, vos me podés dar clase de eso. Negación e ira, las 2 primeras son tremendas. Nosotros nos tenemos que estar haciendo cargo de ese proceso. Y a veces es difícil, pero el hecho de mostrarle, acá tenés la posibilidad de hacer la reconstrucción en forma inmediata, la mujer ya encara la cosa de otra manera, pierde ese miedo y ese pánico que tiene de quedarse mutilada. Y qué importante pensar, está el pie justo, digo, qué importante sentirse acompañada, ¿no es cierto? Desde los psicológicos, en general, digo, a quien tenga, sea el marido, pareja, quien sea, hijo, amiga, amigo, ¿no? Que sumamente estar ahí presente. Y atravesar ese proceso, digamos, respetando sus tiempos, en compañía y con un equipo de seriedad que acompañe. Porque para mí eso es fundamental remarcarlo, ¿no? El equipo profesional en el que esa persona pone sus manos. Yo me imagino esta señora, como puede ser otra de 85 años, o sea, cuando lo ve al doctor, esa mujer en su vida le devolvió la vida, porque no fue solo la reconstrucción. Hicimos la estética de la otra mamá, parte de su identidad, claro. Sí. Exactamente. ¿Cuál es el origen? Y si le tuviéramos que explicar, por ejemplo, a nuestras hijas adolescentes, convencerlas de que en breve van a tener que empezar a hacer incluirles eso en la rutina, ¿no? De prevención, de ir a hacerse la revisión anual y demás. ¿Cómo le explicamos cuál es el origen del cáncer de mama? ¿De dónde sale? Hay un porcentaje que es genético, pero hay un 75% que no. El cáncer de mama muchas veces es asintomático. Los nódulos, cuando se tocan, ya tienen un espesor, entonces conviene el diagnóstico precoz. El adolescente quizás no tanto. Si tiene madre, hermana, tía, abuela, con antecedentes, la edad de comienzo es 10 años menos de la edad que tuvo el cáncer el familiar directo. 10 años menos de cuando descubrió. Sí, si lo tuvo a los 50, a los 40. Pero hoy ya se habla que a partir de los 40 hay que hacerse una mamografía, un chequeo con el mastólogo. El mastólogo decidirá si le hace la ecografía, después cada cuánto tiempo va a repetir el estudio. Hoy una mamografía anualmente. Hay algunos casos que lo empiezan a los 35 años y si tienen antecedentes previos, es el mastólogo el que decide si, por ejemplo, se le hace un estudio genético, porque hoy en los genes aparece la mayor predisposición a tener un cáncer de mama y en esos casos se puede hacer algunas cirugías indicadas, no por la voluntad de la paciente que tiene cancerofobia y dice, sino por la indicación del médico genetista y del oncólogo y del mastólogo, la posibilidad de hacerse una cirugía de reducción de riesgo si sus antecedentes y su estudio genético que hoy se hace en el país le da que tiene altas chances de tener un cáncer de mama. Hoy en provincia cambió el protocolo y ahora se recomienda, esta noticia salió la semana pasada, hoy en provincia se recomienda por protocolo 10 años antes y a partir de ahora las mujeres se hacen una mamografía a los 40. Bueno, a las 40 ya no cambió en nada, esto ya a nivel nacional, no sé si fue pero ya hoy se hace un ajuste ahí porque parece ser que a nivel nacional. Hoy, mi hermana es mastóloga, le pregunté, ¿qué pasó con esto de provincia? No, nosotros lo hacemos a nivel nacional a los 40 años. Claro. Antes de despedirte, y para la gente, digo, ¿cómo es el autochequeo?
Traje un video, pero no está. Pero el autochequeo es el autoexamen, o sea, la mujer en la ducha, hacerse toda la palpación de toda la mama concéntrica. Levantamos el brazo. Obviamente, levantan, después la axila. Levantamos el brazo. Siempre es lo mismo. Perdón por el desodorante, porque ya cumplió sus horas, pero acá con el brazo levantado y vamos tocando y palpando alrededor de la mama. Con consistencia, porque el nódulo de la mama es blanda. Hay que apretar un poquito. Y buscar. Y en la axila tocamos también las adenopatías o ganglios, porque puede haber ganglios, un nódulo profundo que quizá no se toca, y en la axila pueden aparecer bultitos. Porque todos tenemos esta imagen, ¿no? De ir tocando alrededor de la teta, pero en la axila también es importante tocar en la axila. Eso acompañado un básico, con la mamografía y luego, según las indicaciones, la ecografía, a ella le detectaron microcalcificaciones muy pequeñitas. Exacto, Se manda a hacer una punción. La punción le dio células atípicas, fue una cirugía en menos y seguramente te dio una lesión mínima con la resección toda la vida pegada las tetas. Señores, aplausos para el doctor Jorge Pedro. Gracias por nosotros. Acá para cerrar, ahí está. Marina Torino, muchas gracias. ¿Cómo la pasó? La pasé genial. Un placer acá tenerte. Siempre se pasa genial. Ahí está, están tus redes ahí, por supuesto. Buenos debates. Ahí está, perfecto. Esta noche no, pero el lunes, ¿no? ¿No, mañana hay radio? Mañana radio a las 8, de 8 a 10. Muy bien. Sí, y hoy agradecemos vino una compañera, alguna Algo muy alumna, rico. ¿no? Sí, vino alumna. Ahí está, alumna. Por ahí también. Ahí está, pues estamos hablando de la perfecto. comida. Ahí está, no. Nos vemos el lunes junto a Lola también, Luca, por supuesto. Gracias a la gente de Don Antonio, Don Antonio Palermo, las empanadas pero tan ricas ahí, la sucursal de Palermo. Delicias Patri también. Hoy hay todo, tenemos comida. Hay catering, sí. Delicias Patri, trabajo la chocotorta. Que tengan un hermoso fin de semana. Nos encanta hacer este programa para todos ustedes, debatir, que vos sos el principal protagonista. Gracias a toda la producción, a todo el equipo presente, a todo el canal. Buen fin de semana, disfruten, estén con los suyos. Hasta el lunes, chau a las 5.